Vamos a iniciar con el tema la misión de Yeshua HaMashiach Melech, el Mesías como Rey de Israel y Rey de las naciones. Quiero que en esta hora tomemos un poco de tiempo para abordar sobre esta información. ¿Quién es Yeshua HaMashiach Melech? Es el mismo que hemos tratado con anterioridad, que hemos visto su genealogía, hemos visto también su nacimiento, y nos ocupamos buen tiempo como Mashiach ben Yosef sufriente, y luego Mashiach Cohen Hagadol. La profecía es única. El Eterno nos habla de un solo Mashiach. Así que Yeshua cumplió esta característica tan importante. Hace 2000 años vino como Yeshua HaMashiach, siervo sufriente. Después de su muerte, resurrección y ascensión, es convertido como Yeshua HaMashiach Cohen Hagadol. Pero ahora queda un tiempo para él en el que será convertido como el Rey, Yeshua HaMashiach Melech. Ahora, quiero que iniciemos con este pasaje de Isaías 49, versículos 5 y 6. Dice el versículo: ahora pues, el Eterno que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel. Tanto así me ha honrado el Eterno, y mi Elohim ha sido mi fortaleza. Dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y restaures el remanente de Israel. He aquí, yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Hasta aquí la lectura. La parte que tenemos que abordar en esta hora es al inicio del versículo 6. Cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob. Ese es el punto que tenemos que ocuparnos en esta hora. Es decir, lo que hará entonces Yeshua HaMashiach Melech es restablecer las 12 tribus de los hijos de Israel. Esta es una tarea muy importante, una función en el que Yeshua HaMashiach ocupará en el momento que regrese otra vez a la tierra. El punto central, el ojo de la profecía, la atención de nuestro abacados está entonces determinada en la restauración del reino de Israel. No podemos abandonar este punto importante, no podemos quitar de nuestra vista, de nuestros pensamientos, al reino de Israel. Hoy en día se ha explicado de muchas maneras con respecto a la vida de Israel. El mundo está dividido en cuanto al restablecimiento del pueblo de Israel. Y ni se diga también los creyentes
grecolatinos. También hay mucha división. Hay grupos que dicen que Israel no volverá más a ser restablecido como en los días de Mosé, como en los días de Saúl, de David, etc. Hay una desinformación grande hoy en día con respecto a este tema. Muchos están hablando en contra del reino de Israel. Y luego toman como base algunas parábolas de Yeshua. Algunos expositores toman como ejemplos de Yeshua para poder descalificar el restablecimiento del pueblo de Israel. La desgracia vino después con la destrucción del segundo Bet Hamikdash y con la llegada del emperador Constantino. Ocasionó entonces la destrucción total de la información, de todo lo que se relacionaba con el pueblo judío, hasta hoy en día. Entonces, ¿en qué nos basamos nosotros para poder decir que el Eterno habrá de restaurar las 12 tribus de los hijos de Israel? La Escritura está llena de los pactos, de las promesas, de las profecías que el Abacados hizo mención a favor del pueblo de Israel, a pesar de las circunstancias que ellos estaban viviendo en ese momento. Tenemos la escritura del Tanaj, que contiene toda la información de la restauración. Lo que ha pasado entonces con la mentalidad grecolatina es que han hecho el Tanaj como un volumen descontinuado, calificado como Antiguo Testamento, que no tiene más valor. Ese es el pensamiento grecolatino, grecorromano. Vamos a iniciar Levítico capítulo 26 con el primer versículo. Dice: no haréis para vosotros ídolos, ni imágenes de talla, ni os erigiréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postraros ante ellas, porque yo soy el Eterno vuestro Elohim. Guardaréis mis días de Shabbat, tendréis temor reverente de mi santuario. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces yo daré vuestras lluvias en su época, y la tierra rendirá su cosecha, y el árbol del campo dará su fruto. La trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia alcanzará hasta la siembra. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis con seguridad en vuestra tierra, porque yo estableceré la paz en vuestra tierra, y os acostaréis sin que nadie os espante. Haré también desaparecer de vuestra tierra las bestias feroces, y la espada no pasará por vuestro país. Vamos a detenernos un momento. ¿Qué es lo que el Eterno pedía al pueblo de Israel? Número uno es estar en contra de la idolatría. Dice el versículo: no haréis para vosotros ídolos. Así que el Eterno quería que su pueblo desalojara de la tierra, del lugar donde vivían y donde iban a habitar, cualquier
vestigio, cualquier figura de talla que hayan dejado las naciones una vez que ellos lleguen a conquistar. Tenían que procurar la limpieza total de la idolatría. Número 2, la observancia del día de Shabbat. El Shabbat es del Eterno. Hizo la creación en 6 días, los cielos y la tierra. Y en el 7º día, nuestro Abba celebró el Shabbat. Así que es una señal importante entre Elohim y el pueblo de Israel. Si el Eterno guardó el Shabbat, entonces su pueblo debía de imitarlo, observando el Shabbat. Esto está en la Escritura. El Eterno muchas veces enseñó al pueblo la observancia del Shabbat. Y aquí, entonces, una vez más, dice, guardaréis mis días de Shabbat. Y luego sigue, tendréis temor reverente de mi santuario. Primeramente dijimos el Mishkan. En segundo lugar, el Bet Hamikdash. Son los lugares que el Eterno permitió que el pueblo reverenciara, por la sencilla razón que en medio de ese lugar la presencia del Abacados se manifestaba. El Eterno vivía en medio de ellos y por lo tanto ellos debían de procurar entonces llevar a cabo cada una de las instrucciones que nuestro Abacados estaba dando. Ahora, en el versículo 3 también dice, si andáis en mis estatutos, guardáis mis mandamientos. Tenemos que los mandamientos son muchos. Hubo mandamientos que se relacionan con los jueces. Hubo mandamientos que están relacionados con el rey, con el príncipe. Hubo mandamientos relacionados con el sacerdocio de Aarón. Hay mandamientos entonces que son para el pueblo común, que se conocen como los mandamientos morales, como honra a tu padre y a tu madre, no matarás. Entonces nuestro Abacados dio muchos mandamientos. Es más, podemos ver desde el principio del libro de Génesis. Podemos seguir al libro de Éxodo. Podemos seguir al libro de Levíticos, Números, Deuteronomio. Encontramos en las tablas de piedra ciertos mandamientos, pero también en los rollos, en los pergaminos, hubo otros mandamientos más. Muy bien, el Eterno dice, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, ahora vienen las bendiciones. Entonces yo daré vuestras lluvias en su época. La tierra rendirá su cosecha, el árbol del campo dará su fruto, la trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia alcanzará hasta la siembra, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, habitaréis con seguridad en vuestra tierra. Estas son las bendiciones que el Abacados estaba dando a conocer a su pueblo, el pueblo de Israel. Muy bien, el versículo también 6 dice, porque yo estableceré la paz en vuestra tierra, y os acostaréis sin que nadie os espante. Haré también desaparecer de vuestra tierra las bestias feroces, la espada no pasará por vuestro país. El Eterno está explicando en detalle de todas las cosas que Él
hará evitar a medida que el pueblo estuviera en obediencia con cada uno de los mandamientos. Ahora, dice el versículo 7, vamos a llegar hasta el versículo 13. Perseguiréis a vuestros enemigos, los cuales caerán a cuchillo delante de vosotros. Entonces 5 de vosotros pondrán en fuga 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Volveré mi rostro hacia vosotros, y os haré fecundos, y os haré multiplicar, confirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis de lo muy añejo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Pondré mi Mizcán en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré en medio de vosotros, y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo. Yo, el Eterno vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para no ser esclavos de ellos. Yo rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar erguidos. Vamos a detenernos. El Eterno no está diciendo a Israel que debían ser guerreros, que debían usar su espada provocando, destruyendo, sino tener su defensa. El día que el enemigo se arrime y busque destruirlos, ustedes pueden defenderse. Eso es lo que el Eterno está diciendo al pueblo de Israel. Porque muchos piensan hoy en día que el Eterno armó un pueblo que siempre estuvo en contra de las naciones, que Israel perseguía a las naciones. Vemos que el Eterno entonces enseña al pueblo de Israel a vivir en paz. Pero si el enemigo llega buscando atacarlos, entonces ellos simplemente se iban a defender. Ese es lo que el Eterno está dando a conocer aquí. Versículo 14. Pero si no queréis escucharme, ni poner por obra todos estos mandamientos, y rechazáis mis estatutos, y vuestra alma detesta mis ordenanzas, para no poner por obra todos mis mandamientos, traspasando vosotros así mi pacto. Encontramos la parte de advertencia. El Eterno está advirtiendo al pueblo. Si llegara un momento de que el pueblo rechazara, se opusiera al Eterno y no procuraran la obediencia, entonces también el Eterno empieza a marcar las primeras disciplinas que iba a hacer contra ellos. El Eterno iba a actuar. Y dice el versículo 16: yo también haré esto con vosotros. Os impondré como castigo el terror súbito, tisis, fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis derrotados delante de vuestros enemigos. Quienes os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Detengamos. Lo primero que tenemos ahora, si el Eterno ha manifestado su paz, su bendición con su pueblo. Pero si el pueblo llegara a tener una mente obstinada, es decir, se opusieran
cualquiera de los mandamientos de nuestro abacados. El Eterno confirma que no iban a vivir con seguridad una vez que desobedecieran. Y encontramos entonces como castigo el terror súbito. En ese momento llegaría también las enfermedades. Tenemos también que el Eterno no permitiría que ellos disfrutaran su cosecha, el producto de lo que ellos iban a sembrar. Es la primera disciplina de nuestro abacados. Ahora, observamos lo que sigue, versículo 18 al 20. Y si aún con estas cosas no me obedecéis, continuaré castigándoos 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro poderío. Tornaré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestras fuerzas se consumirán en vano. Vuestro suelo no dará su producto y el árbol de la tierra no dará su fruto. Así como observamos en los versículos anteriores 16, 17, el inicio de la disciplina. Ahora, si ellos continuaban desobedeciendo, entonces el Eterno, nuestro abacados, suma más ahora la disciplina. Y encontramos lo que sigue el versículo, la soberbia. Si vuestra soberbia empieza a hacerse grande, yo quitaré, dice el Eterno, quebrantaré la soberbia de vuestro poderío. Hasta en ese momento, probablemente pensarían ellos que eran el pueblo predilecto, pero si no obedecían, entonces, ¿qué dice el Eterno? Tornaré vuestros cielos como hierro. Es decir, una sequía en toda la tierra de Israel. Y al no haber lluvia, entonces todos los árboles se secarán. Y la semilla que hayan sembrado no germinará. ¿Por qué? Por la sequía terrible que agudizará en su territorio. Así que será cuestión de conciencia en ese momento, recordar que habían desobedecido. Ahora, el Eterno sigue hablando. El versículo 21 hasta el 22. Y si andáis conmigo en oposición y no me queréis escuchar, entonces añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas conforme a vuestro pecado. Enviaré contra vosotros a la fiera del campo, que os arrebatará los hijos, destruirá vuestros animales y os reducirá en número, de modo que vuestros caminos queden desolados. Así que ahora vemos que la disciplina se acumula. El Eterno está hablando, está advirtiendo de lo que pudiera suceder si ellos dejaran los caminos del Eterno, si ellos añadían pecado tras pecado. Así que lo primero que tenemos entonces en este versículo es la multiplicación de las fieras. Las fieras se iban a sumar de tal manera entonces que causarían destrozo, no solamente en las posesiones, llámese del ganado, sino también de la
raza humana. Es un acto de advertencia de nuestro Abacados, que está haciendo consciente al pueblo de las cosas que pueden suceder si ellos dejaban los caminos. Ahora, el Eterno sigue hablando, versículo 23 hasta el versículo 26. Y si aún con estas cosas no os enmendáis ante mí, sino que continuáis andando conmigo en oposición, entonces yo también procederé contra vosotros en oposición, y yo mismo os golpearé 7 veces más por vuestros pecados, y traeré sobre vosotros la espada vengadora en vindicación de mi pacto. Y cuando os refugiéis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante la vara del pan, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un solo horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, pero no os saciaréis. Así que nuestro Abacados entonces está advirtiendo al pueblo lo que él podía hacer. El Eterno no está hablando solamente mientras ellos estuvieran en el valle del desierto de Sinai. El Eterno está hablando una vez que dejen el desierto, ingresen a la tierra prometida. Así que el Eterno siempre se ocupó de su pueblo, no los dejó sin conocimiento. El Abacados procuró siempre inducirlos a la obediencia, que estuvieran prestos a verificar cada mandamiento y a obedecer. Y el Eterno también ha advertido que los mandamientos no son difíciles. Los mandamientos no estaban lejos. Los mandamientos estaban con ellos. Ahora, una vez que tuvieran el privilegio de disfrutar la tierra prometida, que tuvieran sus territorios, se ocuparan en bendecir al Abacados, observando los mandamientos, observando el Shabbat, observando el santuario, atendiendo cada una de las instrucciones. Ese es el propósito del Abacados. Así que una vez que manifestaran desobediencia, entonces tenemos la espada vengadora. Y también dice la carestía, de tal manera que empezaría a sentirse la hambruna entre ellos. Ahora veamos lo que sigue diciendo el versículo 27. Dice: y si aún con esto no me obedecéis, sino que seguís procediendo con hostilidad hacia mí, también yo procederé contra vosotros con ira hostil. Yo mismo os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados, hasta que lleguéis a comer la carne de vuestros propios hijos, y la carne de vuestras propias hijas comeréis. Demoleré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes solares, y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Dice el versículo que sigue: pondré vuestras ciudades en ruina, destruiré vuestros santuarios, y no oleré más el aroma aplacador de vuestros sacrificios. Hasta aquí, vamos a detenernos. Entonces el Eterno está ahora hablando lo que
podría suceder al final si la maldad llegara en extremo. Si el pueblo se alejara de la instrucción, entonces vemos la disciplina extrema. ¿En qué consiste? No solamente es escasez de alimentos, sino una vez que la hambruna creciera, llegarían hasta convertirse en caníbales, comiendo a sus hijos o comiendo a sus hijas. Es la parte extrema. Serían entonces afectados totalmente. Habría una imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas de sobrevivencia. Ahora, si ellos, en lugar de destruir las imágenes, las figuras, el Eterno dice, yo mismo lo voy a hacer, porque no voy a permitir que sigan existiendo. Demoleré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes solares. Ahora dice, amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos. Porque si ustedes piensan el valor de los dioses falsos, si ustedes en algún momento dado dieran importancia de la idolatría, si en algún momento ustedes puedan imaginarse que no estoy atento a las necesidades de ustedes, se equivocan, porque yo he estado siempre al tanto de ustedes, mientras ustedes obedezcan cada uno de mis estatutos, cada uno de mis mandamientos. Pero tengan en cuenta, si viene la espada, si viene la hambruna, si vienen las fieras, si suscitan todos estos hechos, estos fenómenos que he citado, es a consecuencia de vuestra desobediencia. Ahora dice el versículo, pondré vuestras ciudades en ruinas, destruiré vuestros santuarios y no oleré más el aroma aplacador de vuestros sacrificios. El Eterno en este momento está viendo la destrucción del primer Bet Hamikdash sin que haya sido edificado. El Eterno está viendo el futuro de los hijos de Israel sin que ellos hayan llegado a ese tiempo. Ahora lo que sigue diciendo en el versículo 32. Yo mismo asolaré el país, de modo que queden de ello asombrados vuestros enemigos, que en él se establezcan, y a vosotros os esparciré entre las naciones. Haré desenvainar la espada tras vosotros, vuestras tierras será devastada, vuestras ciudades desoladas. Entonces gozará la tierra sus días de Shabbat, durante todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis habitando en la tierra de vuestros enemigos, entonces la tierra descansará, gozará sus días de Shabbat, todo el tiempo de su desolación. Descansará lo que no descansó en vuestros días de Shabbat, cuando habitasteis en ella. Y en cuanto a los que queden de vosotros, infundiré tal cobardía en sus corazones, en las tierras de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, huirá como se huye de la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Cada cual tropezará con su hermano, como huyendo ante la espada, sin que nadie los persiga, y no podréis oponer
resistencia delante de vuestros enemigos, y pereceréis en medio de las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Los que queden de vosotros desfallecerán en su iniquidad, y en las tierras de vuestros enemigos, y también a causa de las iniquidades de sus antepasados, se consumirán juntamente con ellos. Pero ellos confesarán sus iniquidades y las iniquidades de sus padres y la rebeldía con que se rebelaron contra mí, y confesarán también que por cuanto anduvieron en oposición conmigo. Detengámonos. Ahora vemos la parte final de la vida del pueblo de Israel. El Eterno está hablando del futuro de Israel. Todavía no llegaba el tiempo de los jueces. Todavía no llegaba el tiempo de los reyes. Llámese Saúl, llámese David, llámese Salomón. Todavía no llegaba el tiempo de la división. Recordemos que el reino de Israel se dividió. Hubo 19 reyes en el reino de Judá, y de igual manera hubo 19 reyes en el reino del norte. Todavía no se destruía el primer Bet Hamikdash. El Eterno está dando toda la información en detalle de lo que pasaría, de lo que ocurriría si ellos se alejaban de los mandamientos. Era menester que el pueblo repasara todas estas instrucciones, desde el sacerdote, desde los jueces, desde el pueblo mismo. Considerar cada mandamiento, considerar cada disciplina. El pueblo debía entonces haber puesto todos los mandamientos del Eterno en sus vidas. Pero parecía que el pueblo no creía en la palabra del Abacados. Mas sin embargo, una vez que el Eterno confirma la disciplina, el exilio, lo que acabamos de leer está hablando del exilio, está hablando de la disciplina. El Eterno está dando la información de todo lo que iba a suceder durante el tiempo del exilio. La tierra iba a disfrutar del tiempo del Shabbat que ellos descuidaron. El Abacados está hablando también que ellos serían menospreciados en el lugar donde serían llevados en el tiempo de la cautividad. Pero aquí finaliza una bendición especial con los versículos 42 hasta el 46. Entonces yo también recordaré mi pacto con Jacob, y también mi pacto con Isaac, y también con Abraham. Recordaré mi pacto y me acordaré de la tierra, porque la tierra habrá quedado desocupada de ellos, y habrá gozado sus días de Shabbat, mientras estaba en desolación, sin ellos. Y ellos habrán aceptado el castigo de su iniquidad, y por haber rechazado mis ordenanzas, y su alma aborrecido mis estatutos. Pero ni aun por todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, los desecharé, ni los aborreceré para destruirlos, anulando mi pacto con ellos, porque yo soy el Eterno su Elohim. Antes bien, me acordaré de ellos a causa del pacto con sus primeros antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto, ante los ojos de las naciones, para hacer
a ellos por Elohim, yo el Eterno. Estos fueron los estatutos, los decretos, las instrucciones del Eterno. Puso entre él y los hijos de Israel por mano de Mosé en el monte Sinai. Hasta aquí la lectura. Entonces esta parte es lo que corresponde a los días de Mashiach. La restauración. Aun cuando el Abacados estaba dando esta instrucción antes que llegaran a ocupar la tierra prometida, antes que se destruyera el primer Bet Hamikdash, antes que se destruyera el segundo Bet Hamikdash, el Eterno está confirmando esta parte final. Primero, el Eterno les da la instrucción, la observancia, el deber del pueblo de observar cada uno de los mandamientos. Pero si el pueblo llegara a desligarse de cada uno de los mandamientos a propósito, alejándose de las instrucciones, entonces vendrían una serie de disciplinas hasta llegar al exilio. Y finalmente, una vez que haya ocurrido esto, el Eterno promete restaurarlos. Así que el Eterno, conociendo el pensamiento del hombre, no solamente conoció la mente de Adán, de Noé, de Abraham, sino la mente del pueblo de Israel también. Y pensando en ellos, y pensando el pacto que había hecho con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, en este momento, nuestro Abacados se dispone a restaurar, viendo que todo lo que él dio a conocer sucederían. Ahora pues, también él habla, él anuncia la parte final, la restauración del reino de Israel. Y esto es entonces lo que ocuparía Yeshua HaMashiach Melech Ben David. El pueblo de Israel es el reloj de nuestro Abacados. Shabbat Shalom.